El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8 de la mañana con 8 minutos, gracias por la sintonía. Estamos en la recta final de este espacio de noticias a primera hora a través de la señal de Majestad FM. Estamos en vivo con nuestra señal abierta en Pichincha, Esmeraldas y Manabí. Estamos por televisión para Majestad TV y el canal 3 de TVNet en Santo Domingo de los Áchilas. Estamos en www.radiomajestad.com y estamos transmitiendo por Facebook Live para el Ecuador y el mundo a través de las fanpages de A Primera Hora y de Majestad FM. Vamos a cerrar nuestra ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy haciendo justamente una valoración respecto de una decisión adoptada por el Estado ecuatoriano hace pocos días, y es la ampliación de la concesión del puerto marítimo de Guayaquil, concesión que durante los últimos 12 años ha estado en manos de Contecón Guayaquil S.A. La ampliación, que ha sido instrumentada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, permitirá justamente a Contecón Guayaquil S.A. mantener esa concesión hasta el año 2046. Su gerente general de Contecón Guayaquil S.A., José Antonio Contreras, visita nuestra mesa de trabajo. Bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias, Fabricio, por recibirme. Gracias. ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo lograron esa extensión de la ampliación? Entiendo que inicialmente la concesión era por 20 años, ¿verdad? Sí, efectivamente, la concesión comenzó en el año 2007, eran 20 años, con unos compromisos muy concretos por parte de nuestra compañía, como eran 315 millones de dólares de inversión. Ya el año pasado llevamos más de 350 millones de inversión, o sea, el compromiso se superó con creces incluso antes de acabar el periodo inicial. Ese monto era para los 20 años. Para los 20 años. Y en 12 años ustedes superaron ese monto. Superamos el monto, bueno, por una serie de circunstancias, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, la contenerización del banano, que nos obligó a invertir en nuevas facilidades en el puerto para dar servicio a los exportadores, ¿no? Como no puede ser de otra manera. Y lo que ocurrió hace un año, escasamente un año y pico, es que se concesionó el dragado del canal de acceso a Guayaquil. Y eso cambió la realidad portuaria de la ciudad y, por ende, el puerto necesitaba adaptarse a la nueva realidad para poder seguir operando y poder seguir prestando el servicio público que damos desde... Ese es en la zona de los goles, me parece. Desde la zona de los goles hasta, hasta los puertos, ¿no? Hasta los puertos. Todo eso ya fue dragado. Se terminó hace 2 semanas. Para el ingreso de buques de mayor capacidad. Efectivamente. Entonces, antes teníamos un calado limitado a 9,75 y ahora el calado, en cuanto se aprueben las autoridades y verifiquen ya las profundidades del canal, pues pasará a un calado de 12,50 en baja marea. Esto implica pues la llegada de unos buques con unas configuraciones totalmente diferentes, unas dimensiones totalmente diferentes, que llegan a un puerto que estaba diseñado para unas naves mucho más pequeñas. Con lo cual nos sentamos con el gobierno ya hace más de 18 meses y pusimos encima de la mesa las necesidades que tenía el puerto, que cabe recordar que es un activo estatal y es un activo de todos los ecuatorianos, ¿no? Es el activo que más aporta al Estado ecuatoriano en pagos de fees por prestación de un servicio público, en este caso el servicio portuario. Entonces, bueno, pues estuvimos analizando desde un punto de vista legal, técnico y económico estas nuevas inversiones no contempladas en las inversiones iniciales del contrato y, evidentemente, pues hubo una negociación en el cual la compañía se ha comprometido a invertir hasta 515 millones de dólares hasta el año 2046 y dentro de esos montos hay una inversión fuerte que se está realizando este año de 30 millones de dólares que comprende varias fases. Una es el reforzamiento de los muelles, otra es la extensión de 2 grúas y otra es el dragado de nuestra zona de maniobra. Aquí viene una pregunta inevitable, porque claro, anteriormente hubo una suerte de polémica entre el puerto de Guayaquil y el puerto de aguas profundas de Pozorja. Y usted debe recordar que en su momento incluso este debate se convirtió en un debate político, ¿no? Que pretenden sacar la posibilidad de que los buques de gran calado lleguen a Guayaquil, sino mandarlos a Pozorja. ¿Se mantiene esa polémica o hablamos de puertos complementarios? No, complementariedad no. Desde un punto de vista realista no existe. No existe eso. No existe la complementariedad en este caso. ¿Hay una competencia ahí o no? Hay una competencia absolutamente evidente. Hay un mercado y ese mercado pues actualmente pues está en manos de muchos más puertos con muchas más capacidades de las que se necesitan. Un dato, los puertos de Guayaquil
tienen capacidad instalada para los próximos 30 años, con el crecimiento de la carga que venimos teniendo. Ahora se abre un nuevo puerto y se incrementa esa capacidad instalada. Entonces está pasando lo que pasó en España hace 15 años, la famosa burbuja portuaria, que es, se crean los puertos pero no hay carga para los puertos. O sea, no hay demanda. Cuando es al revés, ¿no? El puerto tiene que venir creado por una necesidad real. Claro. A mayor demanda se amplían los servicios. Efectivamente. Se moderniza la infraestructura, etcétera. Totalmente. Entonces, y bueno, aquí se está haciendo al revés. O se hizo al revés. ya se ha hecho, ¿no? ¿Ya? Ya se ha hecho. Entonces, bueno, el tema de aguas profundas, pues hoy Guayaquil, gracias a Dios, la ciudad de Guayaquil es un puerto... Ya es de aguas profundas. De aguas profundas. Con el dragado, ¿no? Efectivamente. De hecho, hace 2 semanas recibimos el barco más grande que ha entrado en el Ecuador. Un barco de 347 metros llegó hasta la ciudad de Guayaquil, con la importancia que eso tiene para todos, ¿no? Porque realmente Guayaquil es el núcleo logístico más importante que tiene el país, es el núcleo que está más cerca de los centros de producción, en este caso las fincas de banano, las camaroneras, etcétera, con lo cual imagínese usted si los exportadores con la competencia que tienen en otros países tuvieran que asumir un sobrecoste de más de 100 kilómetros de distancia en su proceso, ¿no? Entonces creo que todo el sector exportador, nosotros por supuesto también, y el gobierno, en este caso el Ministerio de Transportes, hemos trabajado en esa vía para mantener el puerto en esos estándares tan altos, ¿no? Hay una cosa que me parece interesante además precisarla. ¿El puerto de Guayaquil es uno solo o hay varios puertos y el que ustedes administran es un puerto específico que es el más grande? ¿Cómo funciona? Efectivamente, hay 2 naturalezas de puertos. Hay el puerto estatal, que es el puerto Libertador Simón Bolívar, el conocido como puerto de Guayaquil, que es el que administra Contecón, puerto estatal, instalaciones estatales, y nosotros simplemente somos un concesionario que gana un proceso público para manejar el puerto. Y por otro lado, hay una naturaleza diferente, que son los puertos privados. Estos puertos privados nacen para dar servicio a una carga propia del propietario, en este caso pues a empresas de banano que en su momento querían sacar la carga, pues crearon su puerto para poder sacar esa carga por esa instalación. ¿Qué ha ocurrido? Que esos puertos han derivado en un puerto público y están dando un servicio público teniendo una naturaleza privada. Entonces, en abril, la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, después de un año de análisis de esta situación, que nosotros, Contecón, reclamamos en su momento a la entidad y le dijimos, por favor, analice este mercado, porque este mercado tiene distorsiones, concluyó que evidentemente existe una distorsión evidente, que existe una falta de competencia por parte del puerto público, en este caso nosotros, porque tenemos que pagar unos fees al Estado por prestación de un servicio público. Y los otros puertos no pagan esos fees. Que no pagan, con lo cual eso influye en tu estructura de costes y evidentemente en la oferta que le haces a la línea naviera. Y termina además perdiendo el Estado. El Estado no recibe los recursos que debería por esta naturaleza que usted señala. Por supuesto. Estamos hablando de más de 12, 13 millones de dólares al año, ¿no? Entonces, finalmente, el más perjudicado es el Estado, más allá del concesionario. El concesionario tiene que ajustar su estructura, sus empleados, etcétera, etcétera, a esta situación no regular que ya ha denunciado una entidad de control. Y esa entidad de control ha dicho las cosas muy claras en sus conclusiones. Le ha dicho al gobierno, arregle esta situación porque esta situación está teniendo distorsión. Pero hasta el momento pues no ha pasado nada. ¿Esa competencia desleal lo sigue afectando a ustedes? Por supuesto. Nosotros en el año 2017, ¿y por qué el año 2017? Fue cuando se ampliaron algunos de los puertos privados que operan en Guayaquil, perdimos más del 30% de la carga. Y se perdió por una sencilla razón, que es la imposibilidad de presentar tarifas tan bajas como presenta. Esto yo lo comparo, por ejemplo, con un taxi, ¿no? Un taxi que el señor tiene que pagar su licencia, tiene que pagar sus impuestos, y llega un señor con su vehículo particular y se pone a transportar a gente. Entonces, en vez de cobrarle $2 por ir de aquí a la González Suárez, le cobra $1 porque ese $1 que le tiene que pagar al Estado ya no lo paga. Entonces, finalmente, ¿quién es el perjudicado? El perjudicado es, evidentemente, el legal, el que es regular. El legal que puede prestar un servicio público. Aquí hay que concretar una cosa bien importante y gracias por esta oportunidad de comentarlo, ¿no?
la Constitución de este país dice que el servicio público portuario solo lo puede dar el Estado y solo en casos excepcionales lo puede concesionar a un privado. Entonces, el que alguien, sin estar concesionado, sin haber pasado un proceso público de adjudicación, pueda prestar un servicio público es una distorsión importante. Pero es grave lo que usted está diciendo, porque entonces significaría que los otros puertos que son privados y que ofertan un servicio público están operando al margen de la propia Constitución. Eso no lo digo yo, eso lo ha dicho la Superintendencia de Control de Poder del Mercado. Pero el Estado debería hacer algo frente a eso, ¿no? Entendería yo que sí. Nosotros, desde luego, lo hemos denunciado en numerosas ocasiones porque, insisto, nos afecta a nosotros, pero más afecta al Estado ecuatoriano, ¿no? Usted hace minutos, estamos dialogando con José Antonio Contreras, gerente general de Contecón Guayaquil S.A. Hablaba de esto que denominaron en España la burbuja portuaria, y usted mencionaba justamente aquello. Tienen una concesión hasta 2046, nos comenta que se proyectan inversiones por sobre los $500 millones hasta ese año, 2046. ¿Cómo hacemos para que todas estas inversiones, toda esta proyección que tienen ustedes, vaya aparejada a la realidad y no a esto que usted mismo ha denominado el riesgo de una burbuja portuaria? O sea, la burbuja ya está, la sobrecapacidad ya está, eso ya es complicado arreglarlo. Ya las decisiones correctas o incorrectas, depende del punto de vista de cada uno, pues ya se tomaron. Y los puertos ya están construidos. Nosotros tenemos la confianza de que se respete la legalidad. Y esa legalidad, en algún momento alguien tendrá que definirla. Entonces, insistimos que no es una denuncia nuestra de que queremos, como algunas personas dicen, que Contecón quiere monopolio. O sea, esa palabra, la verdad es que me causa risa, porque hablar de un monopolio público es como hablar del monopolio del aeropuerto de Quito. Evidentemente el aeropuerto de Quito es un monopolio, porque tiene una concesión para prestar un servicio público y el aeropuerto de Quito paga por prestar ese servicio público al Estado. Si mañana llega un señor que tiene el terreno de al lado al aeropuerto de Quito, construye una pista y dice, como esta pista es mía, yo puedo prestar un servicio público, y mañana aterriza el LAN en mi terreno y por ende el LAN no paga al Estado. Yo creo que es una distorsión importante que afecta a la seguridad jurídica de las concesiones en general. Aquí estamos hablando no de un tema portuario, estamos hablando de un tema de seguridad jurídica. ¿Cómo alguien que viene de fuera a invertir en una concesión de un servicio público, insisto, de un servicio público, ve esta foto y dice, a ver, yo me comprometo a invertir esta cantidad de dinero, el Estado se compromete a darme la ejecución del servicio público, evidentemente en exclusiva, y se permite que haya privados que presten ese servicio público? Entonces, creo que el Estado, seguro, y estoy totalmente seguro de que ellos están analizando este tema y tendrán que tomar las medidas oportunas. ¿Cómo hacemos para que esas inversiones proyectadas hasta 2046, que es el año hasta el que se ha extendido la concesión del Puerto Marítimo Libertador Simón Bolívar, se den respetando o procurando el menor impacto ambiental posible? ¿Qué están haciendo ustedes en la parte ambiental, José Antonio Contreras? Bueno, pues en la parte ambiental, y gracias por la pregunta, porque estamos muy orgullosos de lo que hemos conseguido este año. Y para que todos los oyentes lo sepan, el puerto de Guayaquil, el puerto de los ecuatorianos, ha sido el primer puerto de todo el continente americano en certificarse en carbono neutralidad. En la ISO 14064 es una certificación internacional, y eso implica por muchas cosas, ¿no? Implica un compromiso de la compañía muy fuerte, implica también, evidentemente, inversiones, pero está muy orientado a nuestra estrategia, y nuestra estrategia es tener el menor impacto medioambiental y el mayor impacto social. Entonces, evidentemente, para poder llegar a tener este certificado, que nos ha llevado más de 1 año y medio de trabajo, tienes que reducir las emisiones de CO2, pero las emisiones que te quedan tienes que compensarlas. Y hay 2 maneras de compensar: comprando bonos de carbono en el mercado o apadrinando zonas de especial valor ecológico. Y nosotros hemos ido por la más difícil, pero creemos que la más gratificante, por lo menos a nivel personal, que ha sido el apadrinamiento de 10.000 hectáreas de manglar en el canal de Guayaquil y de 5.000 hectáreas en la Amazonía. Entonces, Contecón ayuda a las poblaciones que están allí viviendo y que tienen la responsabilidad de conservar y no sobreexplotar esas
esas superficies, ¿no? Y la verdad estamos muy orgullosos de esa certificación, que además va a ayudar a los exportadores ecuatorianos, ¿no? Porque como usted ya sabe, en Europa fundamentalmente los requisitos de los compradores de los grandes supermercados cada vez son más fuertes a nivel ambiental y piden certificaciones concretas. Que los exportadores ecuatorianos puedan contar con un puerto que es carbono neutro, creo que es un valor bien importante. Correcto. Y cierro esta entrevista con nuestro invitado preguntándole, ¿la negociación con el Estado ecuatoriano para la ampliación de la concesión fue compleja? ¿O digamos, fue sencilla dentro de lo que cabe? Fue compleja, fue muy larga. ¿Cuánto tiempo se tomaron? Pues más de 18 meses. Año y medio. Y como usted comprenderá, diferentes responsables en el ministerio Claro. durante ese periodo. Quiero recordar que fueron 4 ministros. Pero nosotros siempre tuvimos el discurso muy claro y las ideas muy claras hacia dónde queríamos ir. Y bueno, afortunadamente con el actual ministro, con Gabriel Martínez y su equipo, pues tuvimos un trabajo muy intenso, pero fue muy gratificante el poder llegar a la conclusión que hemos llegado, ¿no? Pero ha sido muy largo y tortuoso este camino. Pero ya se acabó. Ya se acabó y estamos muy satisfechos de que así sea, ¿no? Gracias por el tiempo, José Antonio, por habernos visitado acá. Sé que estuvo por acá por Quito y queríamos tener al gerente general de Contecón Guayaquil S.A. para hablar de estos temas, el tema de los puertos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por invitarme. Qué amable. José Antonio Contreras, gerente general de Contecón Guayaquil S.A., hablando sobre la ampliación de la concesión del terminal marítimo Libertador Simón Bolívar en la ciudad de Guayaquil hasta el año 2046 a cargo de esta empresa. 8:24 en la primera hora.